Dígale, ¿cómo estás? Bueno, abra su Biblia de favor en el libro de Santiago, capítulo 5. Seguimos con esta serie Vida Práctica Cristiana. Vida Práctica Cristiana. Y bueno, pues como todo lo que viene en la palabra del Señor, nos confronta, nos conforta. ¿Cuántos dicen amén? Nos confronta, pero también nos conforta. Amén. El propósito es poner por obra lo que la palabra de Dios nos enseña. Y bueno, continuamos con esta serie. Ya estamos a pocos versículos de terminar. Yo creo que la otra semana, si Dios quiere, terminamos para dar inicio a una nueva serie. Y bueno, el tema que hoy quiero compartir está fundamentado en Santiago capítulo 5 verso 12. Léalo conmigo, dice así: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. En la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Se refiere a lo que nosotros decimos. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. Y el tema que quiero compartir hoy se titula La veracidad de nuestras palabras. La veracidad de nuestras palabras. Oremos. Amado Dios, gracias. Gracias primero por confrontarme y conformarme, confirmarme, pero también consolando mi corazón, Señor, porque vuelves a recordarnos la importancia del valor de nuestras palabras en el sentido de cumplir con lo que yo digo, Señor. Qué importante es que como hijos tuyos nuestras palabras sean sinceras, honestas, que lo que decimos, Señor, que decimos hacer, cumplamos. Ayúdanos, Dios, a ser veraces a través de tu palabra. Enséñanos que esta fe que nosotros predicamos sea cada más real en nuestra manera de vida. Señor, gracias te doy porque tú sigues hablando en tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Dios, a que nuestras palabras, a que nuestra vida, Señor, sea íntegra. Que la gente pueda confiar en nosotros. Que la gente pueda hacer tratos con nosotros, porque somos gente confiable, gente transparente, gente dócil, honesta. Ayúdanos, Dios, porque todo esto solamente lo podemos hacer en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe para poder dar el consejo de tu palabra. Y la iglesia dice: amén y amén. La veracidad de nuestras palabras. Fíjate que uno de los rasgos, mis hermanos, que debe de distinguir a todo ser humano que está bien ubicado, entendido, o que dice que está ubicado, o que dice que está entendido. Pero esto es mayormente a nosotros los cristianos. Tú y yo debemos ser distinguidos por un rasgo importante, y es la veracidad de nuestras palabras, entre otras cosas que la Biblia enseña. ¿Qué es la veracidad? Fíjate que según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es cualidad de veraz. Esta palabra veraz o este vocablo se emplea hoy en día para resaltar, hermanos, fíjese, todo aquello que resulta veraz, es decir, creíble y confiable. Una persona veraz es aquella que vive de manera consistente en honestidad, en integridad, en sinceridad, en fidelidad.
Se dice que es una persona intachable, respetable, irreprochable, honrada. De manera que su forma de pensar es coherente con su manera de hablar, su manera de ser. Se dice que una persona veraz no tiene contradicción en sí misma. Por ejemplo, muchos hombres proclaman, dice Proverbios 26, dice, muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Todos sabemos que el mundo en que vivimos, mis hermanos, es un mundo de mentira. Y creo que no debe de sorprendernos a nadie, ya que las Escrituras nos enseñan que por causa del pecado, el hombre es en sí mentiroso. Y las Escrituras identifican a la humanidad no redimida como hijos del diablo. Por ejemplo, véalo en Mateo 5:44. Una persona que no es veraz, pues es todo lo contrario a ser honesto, es mentiroso, hipócrita, infiel, falso. Y esa condición es una condición no redimida. Y la Biblia enseña que este tipo de condición es humana, no redimida, considerados más como hijos del diablo que como hijos de Dios. Y en Mateo 5:44 Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Un predicador en torno a este asunto de ser veraz dijo lo siguiente: la falta de veracidad, de honradez, ha hecho que los hombres hagan jurar a los demás por casi cualquier cosa, en un vano intento de obligarlos a ser veraces y cumplir sus promesas. Así que a la falta de honestidad, sinceridad y honradez, los hombres, aunque juren a los demás, lo harán para poder hacer que la gente crea en sus palabras. Y bueno, con este asunto, hermanos, ahora vamos a ver a Santiago lo que él va a exhortar a los cristianos del primer siglo, que está precisamente en este capítulo 5, verso 12. Y Santiago da 2 puntos que vamos a trabajar en esta noche. Primero es que somos llamados a llevar una vida genuina, hermano. Tú y yo somos llamados a ser veraces, a ser honestos, ser transparentes, aunque a veces yo sé que han de decir, uy, sí, ¿a poco el pastor todo lo que dice hace? Hermano, esos son pensamientos diabólicos, así es que no le haga caso al diablo. Céntrate en ti. Amén. Céntrate en ti. Te voy a explicar por qué. Porque el segundo punto que va a mencionar Santiago dice que el no ser veraces, no hablar con verdad, no ser verdaderos hijos de Dios, pues hay un castigo por llevar una vida falsa. Así es que el primer punto, mis hermanos, es la distinción que tenemos que hacer los que somos llamados a llevar una vida genuina. Y mire, vamos a leerlo, dice Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora estamos viendo a Santiago, hermano, empezar a cerrar la epístola, tocando varios asuntos y temas importantes que incluyen precisamente el analizar cómo debe de hablar un cristiano. Ya vimos que Santiago toma temas como la sabiduría,
el tiempo de las pruebas, de ser creyentes de un solo sentir, un solo pensar. Pero en estos asuntos de cómo hablan los cristianos, es un asunto que Santiago, hermano, llevó mucho en su carta, porque lo que hablamos es lo que somos. Lo que hablamos es lo que hacemos. Por eso es que Santiago en esta carta enfatiza mucho el hablar. Por ejemplo, en Santiago 1:19, recordemos que Santiago dijo: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. En el verso 26 encontramos decir a Santiago de este mismo capítulo 1: refrena tu lengua. En el capítulo 2, verso 12, Santiago dijo: así hablad y haced como lo que habéis juzgado por la libertad. Pero dice, así habla, pero el que habla, eso hace. Y en Santiago capítulo 3, del 9 al 12, Santiago ahí enseña que con nuestra boca nosotros bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Y en el verso 10 dice: y de ninguna manera un cristiano que adora a Dios no puede salir de su corazón un mismo proceder, bendición y maldición. En el capítulo 4, verso 11, Santiago sigue orientando y exhortando y dice: no murmuréis los unos de los otros. Y ahora en este capítulo 5, verso 12, Santiago dice y toma otro tema, y es el no jurar. No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Ahora entonces Santiago está muy preocupado y ocupado. Es una preocupación santa. ¿Cuántos saben que existen preocupaciones santas? Las preocupaciones santas, hermanos, son aquellas que nos llevan a rendirnos a Dios y confiar en Él. Las preocupaciones humanas son las que se encierran en sí mismo y te apartas de Dios, llevando tu vida como tú deseas. Esa es la gran diferencia. Entonces Santiago está preocupado por cómo hablan los creyentes, ya que esto, dice Santiago, manifiesta lo que hay en su corazón. Los cristianos judíos de esta epístola, hermano, recordemos en el contexto, hablemos un poco de este contexto, para poder entender ahora lo que Santiago, por qué pasa ahora el tema de no jurar. Anteriormente dijo: no murmuren nosotros los unos de los otros. En otro capítulo, sé pronto para escuchar y tardo para hablar. Pero ahora Santiago nos lleva al punto de no usen juramentos. Los judíos, recordemos de esta epístola, de este tiempo, el siglo I, estaban confrontando severas presiones. Recordemos todo el capítulo, del capítulo 5, del verso 7, mis hermanos. ¿Recuerdan? El apóstol Santiago les está diciendo que, por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Pero ¿recuerdan por qué les decía que tuvieran paciencia hasta la venida del Señor? Porque una de sus situaciones, de sus presiones, de sus tribulaciones, es que si de por sí estaban siendo perseguidos por ser hijos de Dios, por ser cristianos, más la condición que tenemos, pues habían ricos, ¿verdad?, judíos cristianos que estaban oprimiendo a sus hermanos. Y otros estaban oprimiendo de diferentes maneras. Y fíjese que un cristiano no necesariamente necesita ser cristiano para oprimir a otros cristianos. A veces las malas actitudes con eso pueden oprimir a un cristiano. La desobediencia también puede ser otra mala actitud. El estar murmurando, el estar llevando chismes, etcétera, etcétera, hacer divisiones, eso también es oprimir. Ahora, añádele a esto, mis hermanos, la persecución, porque repito, eran cristianos. Ante esta situación, estos judíos
que por un lado también incluye gentiles incrédulos que probablemente también estaban persiguiendo a estos cristianos que querían ser cristianos piadosos. Se dice que es posible que para evitar los problemas, las muchas peleas que estaban practicando dentro de la congregación, ¿qué cree que empezaron a hacer estos cristianos que estaban siendo oprimidos? Pues para evitar problemas, y muchos apelaban, ¿qué creen?, a la práctica antigua de jurar, para tratar de dar validez o prueba de veracidad a lo que se nos ha dicho. Es decir, Santiago evidentemente estaba considerando la actitud de estos judíos cristianos ricos. Desde el capítulo 5 verso 1, mire lo que dice: vamos ahora, ricos, llorad. ¿Y qué dice? Y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas, bueno, etcétera. Ustedes ven, ya leímos cómo Santiago los exhorta fuertemente y les dice: esa actitud es contraria a la ética cristiana. Entonces hay muchas actitudes en nosotros, hermanos, porque pues seguimos siendo formados. ¿Cuántos dicen amén? Y dentro de esas actitudes, como cristianos debemos ver que hay actitudes que son contrarias a la ética cristiana. Pues ahora estamos viendo que estos cristianos, para evitar asuntos, problemas, ahora estaban cayendo en el error de una práctica de jurar para tratar de dar validez y prueba de veracidad a lo que ellos decían. Y fíjate que en la ley mosaica, hermano, permitía la práctica del juramento. Eso lo encuentras en Éxodo 22:11, que dice: juramento de Jehová, habrá entre ambos. Dicha práctica estaba enraizada en el judaísmo, hermano, y particularmente en los tiempos de Jesús. Ahorita veremos cómo Jesús exhortó esta mala práctica. Decía un predicador que mucha gente, a causa de su presión, a causa de los problemas, a causa de ansiedades, tiende uno a verse enraizado, enredado en ciertos asuntos que a veces te llevan a jurar para hacer que la gente te crea en algunos asuntos. Y ahorita me vas a entender mejor, si no me di a entender. Entonces, sin duda, cualquier judío era capaz de citar muchos pasajes del Antiguo Testamento para apoyar esta costumbre de jurar. Como decía un comentarista, los mentirosos son los que juran con más insistencia. El contexto histórico nos enseña que estos judíos, repito, mis hermanos, habían desarrollado, fíjese, la práctica de hacer falsos y evasivos y engañosos juramentos por todo, menos por el Señor, que era lo único que se consideraba como algo obligatorio. Estos cristianos estaban cayendo en el error de jurar por cualquier cosa que no fuera del Señor, pero el mismo propósito de fingir una veracidad que no tenía intención de mantener. Esta costumbre de hacer juramentos, hermano, era una parte importante de la vida en los tiempos bíblicos y se había hecho presente en la iglesia del primer siglo, particularmente en las congregaciones predominantemente judía, a las que precisamente escribió Santiago. Y esto es muy curioso, hermano, porque fíjese que pues nosotros, los cristianos del siglo XXI, no estamos exentos a cometer este tipo de errores. Ahora la iglesia, mis hermanos, está siendo exhortada precisamente a evitar este tremendo error de hacer juramentos. Y ahorita te voy a decir de qué tipos de juramentos hoy podemos ver, que a lo mejor tú consideras que no es un juramento y lo haces.
Por ejemplo, imagínate yo viniendo al servicio de jóvenes. ¿Cada cuándo hacemos los servicios de jóvenes? Jóvenes. Una vez al mes. ¿Qué día? Los sábados. Fíjate esto que te voy a decir. Y de repente, ya pues están los jóvenes, tienen su servicio, que es lo primero que enseñamos. Ellos vienen no a socializar, no es lo primero. Ellos no vienen a buscar novia, no es lo primero. Lo que ellos vienen principalmente es a ser edificados con la palabra, no a ser entretenidos. Y después de eso, conviven. Y qué hermoso que conviven. Y cuando ellos ya terminan, llegan sus padres, nos saludan el sábado. ¿Y qué creen que me dicen? Le bendiga, pastor, nos vemos mañana. ¿Y qué creen que llega mañana? Y nunca llegan. Eso es jurar en vano. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Qué, pastor? ¿O qué dicen? Pastor, primero Dios, nos vemos mañana. Y no llegan. Bueno, sigamos. Entonces, mis hermanos, asuntos como esos vamos a ver. Los juramentos, te repito, eran parte integral de la vida judía en los tiempos bíblicos. Los creyentes judíos trajeron esa práctica a la iglesia. Ahora los cristianos, mis hermanos, judíos cristianos y los gentiles, que eran muy pocos, estaban cayendo en el error de hacer juramentos, que era algo innecesario, o debería de serlo. Ahora entendamos, mis hermanos, que como cristianos nuestro hablar debe de ser sincero y cuya vida debe demostrar integridad y credibilidad. Por ejemplo, mire lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 4, verso 25. Efesios 4, 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y recordemos que el contexto es que Pablo está diciendo, esto es lo que debemos ser ahora nosotros los cristianos. ¿Cómo? Hablemos con verdad. Habla con verdad. Amén. Porque decía, en su contexto es la vieja antigua y la nueva vida en Cristo. Ahora también Pablo dijo a la iglesia que estaba en Colosa, miren el capítulo 3, verso 9 de Colosenses. Pablo también instruyó a la iglesia, exhortó y dijo: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ahora Santiago, mis hermanos, en el mismo, pues es que es el mismo Espíritu Santo el que está hablando a la iglesia. Y ahora Santiago dice: no juréis. Es decir, no tengan que caer en mentiras para decir algo que no van a hacer. Pero si dicen una verdad, pues que sea verdad. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Ahora mira, la palabra no juréis viene del griego amnio, así como suena, que significa detener una acción en proceso. Repito, significa detener una acción en proceso. En este contexto, hermano, no quiere decir que alguien que dice malas palabras o pronunciar palabras obscenas, no. Lo que estamos diciendo es que los judíos de esta época de Santiago habían desarrollado un complejo sistema de juramentos cuyas influencias llevaron consigo los judeocristianos a la iglesia. Y esto era contra los abusos del sistema que Santiago estaba enseñando e instruyendo a estos cristianos de que llevaran una vida cristiana o una ética cristiana. Y de hecho, mis hermanos, tomaremos, si Dios quiere, nuestra próxima serie, se llama Ética Cristiana. En la época en la que que no habían contratos escritos en esos tiempos, mis hermanos, los juramentos servían para establecer acuerdos entre las personas. Hacer un juramento era atestiguar que lo que uno decía era verdad. Llamar a Dios para que fuera testigo de la verdad del compromiso
de alguien e invocar, o su juicio, hermano, era cumplir tal promesa. Y este era un asunto muy serio. Y encontramos un caso del primer juramento que hubo registrado en las Escrituras, y es en Génesis capítulo 21, mi hermano. Solo apúntelo porque por tiempo no lo vamos a leer todo, pero usted lea en casa en Génesis capítulo 21 del verso 25 al 31. Y aquí está hablando de Abraham. Y el verso 30, mira lo que dice, y 31 dice: y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Recuerden que había un asunto entre Abraham y ¿quiénes? Había un asunto de que unos decían que ellos habían construido el pozo y Abraham, no, nosotros lo hicimos. Y entonces hay un juramento ahí, hay para dar veracidad de lo que se había hecho. Y mira lo que dice el verso 31. Por esto llamó a aquel lugar Bérseba, porque allí juraron ambos, en Génesis 24. Entonces dice el verso 24: Abraham pidió a su siervo que le jurara. Perdón, Génesis 31. Por esto llamó a aquel lugar Bérseba, porque allí juraron ambos. Entonces los juramentos, mis hermanos, repito, se usaban porque en aquellos tiempos pues no habían escritos o no habían contratos escritos. De hecho, ¿cuántos saben que ahora si tú quieres rentar una casa, si tú quieres rentar un departamento, si tú quieres rentar lo que tú quieras rentar, ¿qué crees que te piden? Te piden un contrato. Y si tú le dices, no, pero yo te doy mi palabra, ¿qué crees que te van a decir? ¿Por qué cree, hermano? Pues porque hoy día todo mundo miente. En Génesis también encontramos otro caso de juramento en el capítulo 24 que mencioné hace un momento. Ahí Abraham pidió a su siervo que jurara. ¿Recuerdas? Él estaba ya envejeciendo. Él estaba pidiendo, recuerdan, que su hijo tuviera una mujer de las hijas de los ¿quiénes? Pues un hombre que también fuera de su mismo linaje. Y le dijo a su siervo: yo te encargo y júrame que vas a encontrarle a mi hijo una mujer del mismo linaje. Y ahí encontramos otro juramento. También en Éxodo 22, 10 al 11, en Números 5, 19, en Mateo 14, 7 al 9, en Jueces 11, 30 al 36. Entonces, el asunto del juramento, hermano, se volvió obligado porque la decadencia de la confiabilidad de la palabra se estaba volviendo pues ya muy difícil. La realidad es que por este pecado, mis hermanos, que entró al hombre y desorientó, desorganizó y llevó al hombre, hermano, a una decadencia de organización de pensamiento, en integridad, en honestidad, que el hombre, su palabra ya no tenía peso. Porque si algo sobresalían de los labios de los hombres, pues era la mentira. Así es que, dado a los juramentos que se encontraban en las Escrituras en el Antiguo Testamento, te repito, ahora estos judíos pues cayeron en el error, hermano, de hacer un tipo de doctrina, vamos a llamarle así, de juramento. Pero ese juramento ya no era tomar el nombre de Dios en vano para que no cayeran en pecado. Vamos a verlo ahorita en unos momentos. De manera que el juramento que estaban haciendo ya estos judíos, que aunque se comprometían, ¿qué cree que estaban haciendo? Pues ya no había peso que los llevara a cumplir. ¿Por qué?
Pues porque no tomando el nombre de Dios, que fue uno de los mandamientos que el Señor dio al pueblo de Israel, no tomarás ¿qué? El nombre de Dios en vano. Entonces ellos se les hacía muy fácil. No, bueno, pues no lo vamos a hacer en nombre de Dios, pero lo haremos ¿en qué? En nombre del cielo. Yo no te juro por el cielo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos hemos caído en el error de decir, de verdad, mira, por el cielo? O de verdad, por mi mamá te lo digo. Así hay gente. O hay otros que dicen, ay, aunque no me creas, Dios lo sabe. Y aunque tú sabes que es mentira. Bueno, pues eso es lo que estaban haciendo ese tipo de juramento. Como ellos decían, pues ya no estamos poniendo el nombre de Dios. Pero como no ponían el nombre de Dios, por eso ellos decían, no, de verdad, sí, de verdad. Y acá con la mano decían, no, de verdad, te estoy diciendo la verdad. Y Jesús, mis hermanos, en su tiempo, pues condenó esta práctica. Vaya conmigo a Mateo 5:33 rápidamente. Mateo 5:33 al 36. Y en el encabezado de tu Biblia dice Jesús y los juramentos. Y dice lo siguiente: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, ¿qué? No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y hay varias citas, hermano, donde se dio este mandamiento: Levítico 19:12, Números 32 y Deuteronomio 23:21. Verso 34, pero yo os digo, no juraréis, ¿cómo, hermano? En ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro de un solo cabello. ¿Sí dice así? Verso 37. Pero sea vuestro hablar, ¿qué dice, hermano? Sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, Santiago, mis hermanos, claro está que se tomó de este pasaje para exhortar a los cristianos judíos de su época. Entonces, Jesús lo que está tocando es el tema de decir la verdad. Diga conmigo, diré la verdad. Como cristianos tienes que aprender a decir la verdad, tienes que hablar la verdad. Debemos ser gente, hermano, que no rompa sus juramentos sin jurar. Un juramento, repito, hermano, era una promesa para hacer algo o no hacer algo. El asunto es que muchas veces era invocando a Dios como testigo y como el único que podía juzgar si se rompía esa promesa. Por eso es que los judíos decían, bueno, mira, pongo a Dios por testigo. ¿Cuántos saben que cuando alguien se te llama a ti para ser testigo y dar juramento, te llevan a hacer un juramento? ¿Cuál es? Que digas la verdad, solo la verdad, ¿y qué? Y nada más que la verdad. Entonces, ¿qué debemos ser tú y yo? Ese tipo de cristianos, hermanos. Era común que la gente hiciera juramentos con el fin, escuche, de aumentar su seriedad y veracidad. A veces juraban por algo menor que Dios, como por ejemplo te decía hace un momento, no, mira, te juro por el cielo. El objetivo, hermano, del juramento menor era permitir un poco de flexibilidad a la hora de romper el juramento. Como el nombre de Dios no había sido invocado, entonces pensaban el romper el juramento no era tan malo. En este caso, el juramento era hecho por una persona que no tenía miedo de romperlo. Es como, por ejemplo, yo ya ahorita dije, hermano, hay gente que dice, primero Dios, nos vemos mañana, y no viene. Y luego te dijo a la mente, otra, ya no le digas al pastor, primero Dios, nada más dile, nos vemos. ¿Alguien pensó eso? ¿Así trabaja de mala el corazón? No, de verdad. Entonces, porque dicen, es que así ya no vamos a romper el juramento. Entonces, mis hermanos,
en vez de variar el nivel de seriedad de los juramentos, entonces Jesús les dice que simplemente hay que decir sí o no, o simplemente quédate callado. No digamos nada. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el punto que Jesús te está dando es una instrucción. ¿De qué? De que todos los cristianos debemos de aprender a hablar en serio. Tú debes de ser conocido por una persona que habla en serio. La instrucción que Jesús da, así como Santiago, es que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y déjame decirte que no sabes cuántas veces mi esposa me ha animado en este asunto. Que de repente, voy a ponerte un ejemplo, ¿no? De repente a mis hijas, ay, cumplió sus años. Y yo, ay, mi amor, al ratito te traigo. Y me dice mi esposa, no le digas que al ratito, mejor cómpralo y ya se lo da. No le digas en 8 días, porque viene 8 días, se te olvidó y ya no lo hiciste. Mejor cuando lo tengas, halo. Entonces Santiago pide, hermano, al igual que Jesús, una forma de hablar honrada, sencilla. Es más, mejor dicho, Santiago está siguiendo la dirección de Jesús que Jesús dio en el Sermón del Monte. De hecho, estas palabras son en relación al Sermón del Monte, de aquellos que en realidad son hijos de Dios, donde habla Jesús acerca de las bienaventuranzas, donde Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, son la luz. Así es que si somos la luz y somos la sal de la tierra, entonces ahora Jesús está diciendo, deben de ser reconocidos por personas que hablan en serio, que te tomas las cosas de Dios en serio, que no es ahorita sí y mañana no, que tienes convicciones en Dios de perseverar. Las personas íntegras, hermano, no tienen necesidad de hacer complicados juramentos para convencer a los demás de que ellos son veraces. Dice Santiago, ninguno que es íntegro, que tiene una verdadera fe en Cristo, no va a usar falsamente un juramento para engañar a las personas. Por tanto, es importante entonces considerar, hermano, que ni Jesús ni Santiago prohíben jurar bajo circunstancias especiales. Pero en circunstancias, dice, normales, son innecesarios para los creyentes, quienes se destacan por su honradez. Ahora, cuando yo digo que bajo circunstancias puede ser empujado al juramento, es porque quizá te toque un día a ti ser testigo de algo. Fíjate que a nosotros como pastores tenemos muchas restricciones. Hasta cierto límite nosotros podemos apoyarte y estar contigo. Hay algunos asuntos que nos prohíben como pastores rebasar esos límites. Pero si a ti algún día alguien te pide ser testigo, pero vas a tener que hablar, ¿qué? Con la verdad. Te voy a dar un ejemplo, una hermana que te diga, hermano, ¿te acuerdas que tuviste cuando tal hermana, tal hermano me ofendió? Y alguien que es veraz en Cristo, ¿sabe qué dice? Claro que sí, yo puedo ser tu testigo. Pero aquellos que no son verdaderos y son falsos, ¿sabe qué hace? No, yo no sé nada, yo ni estuve ahí. Y estuvo ahí al lado. ¿Hay gente así? Sí, claro, por eso uno se ríe, ¿verdad? Por eso se ríen por nervios. Claro que hay gente así, claro que sí. Ahora, ser veraz, hermano, es una obligación y un llamado permanente de parte de Dios para sus hijos. ¿Alguien dice amén? No es para cuando nosotros querramos, no es ahorita, amén, pastor, y cuando salgas, sigue siendo una persona mentirosa, con pensamientos, con sentimientos y actitudes no verdaderos. Ser un creyente, mis hermanos, de la verdad, que habla con verdad, que vive en verdad, es un desafío. Es un desafío. Se nos reta precisamente a ser cristianos que se nos conozcan, que confíen en nosotros porque somos, bueno, ya lo dije, somos confiables. Así es que nuestro compromiso, hermano, para con Dios es ser verdaderos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también
Debemos ser verdaderos ¿con quiénes? Con los que dependen de nuestra veracidad. Por ejemplo, necesitamos ser veraces con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando les hacemos promesas. Le has dicho a tu hijo, oye mi hijo, ahora sí voy a ir contigo a la escuela. ¿Lo has hecho? No me diga, no me diga. Yo solamente pregunto. Por ejemplo, cuando le dices a tus hijos, vamos a ir al parque, vamos a ir al cine, vamos a hacer esto, ¿lo cumples? Bueno, a mí me pegó mucho porque yo muchas cosas les prometí a mis hijas. ¿Y qué cree? No lo cumplí. Y pega. Y por eso fue un momento que Dios trató con mi vida, me envió a la cama, trató conmigo. Dígale al que está a su lado, ahí te hablan. Digo, porque ahorita dirán, sí, ya sabía el pastor. Pero Dios trató y trata con sus hijos. ¿Por qué? Porque debemos ser veraces primeramente o principalmente con nuestra esposa y con nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, hasta comencé mal el rol. Avíseme, avíseme. Primero es la esposa. Hay que cumplirle a la esposa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dijeron, mi amor, te voy a amar hasta que la muerte nos separe? Apenas llevan 2 años. Ya no aguanto a mi esposa. Ya no. Pastor, quiero el divorcio. ¿Y sabe de qué se olvida? Del juramento. ¿Cuál? ¿Juras serle fiel a tu esposa? ¿Juras serle fiel a tu esposo? Nosotros tenemos la responsabilidad de ser veraces, principalmente, repito, con nuestra esposa. Si le decimos a mi esposa, no, yo ya no puedo cambiar el punto, vamos a salir tal día, tengo que salir con ella. Si vamos a hacer algo con ella, tenemos que hacer. Segundo lugar, ¿quiénes dijimos? Nuestros hijos. Ahora, ser veraz, hermano, también implica, ¿sabes con quién? Con tu familia. También no está mal que le digas a la familia, familia, te voy a ver. Nos vemos la próxima semana. Y los dos tienen que andar bien tranquilos y bien en paz para que no venga un problema y surja un problema y entonces diga el esposo o la esposa, ahora ya no vamos. Así me pasaba de repente con mi esposa, ahora te voy a castigar, no vamos a ir a ver a tu mamá. No, imagínese. Pero también hay otro asunto, hermano. Así es que cuando quieres ir con la familia, cúmplelo, ve con la familia. Pero no vayas cada 8 días. Vas a hartar a los familiares. Sigamos. Debes de ser veraz con tu cliente que espera un producto y servicio de calidad de ti. Si tú dices que le vas a dar, que vas a hacer, ¿qué tienes que hacer? Pues cumplir. Si tú eres alguien que tienes un negocio, cumple con la calidad que dices que tú das. Cumple con tu trabajo y haz lo que dices que vas a hacer. ¿Sabe qué es lo más grave que alguien diga que va a hacer y no dice? Lo más grave es que diga, mira, yo te voy a hacer esto, te voy a hacer esto. Y cuando yo veo y me das algo y no está lo que tú me dijiste, tenlo por seguro que es la última vez que te contrato. No quiero tu servicio. Es bien grueso, es feo que alguien diga que se dedica a algo, que se dedica a algo, dedique a algo y dice que lo hace, pero no lo hace. Pues créeme que será la última vez que te contratan. Y es duro. Ahora, también se debe de ser veraz con aquellos que son trabajadores, que viven, que trabajan, para alguien. Tú debes de ser veraz con tu patrón. Dice en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo, como en Colosenses, enseña que los que trabajan, los que tienen patrones, pues tienen que ser honrados en su manera de trabajar, tienen que ser veraces, tienen que ser trabajadores que precisamente dan un servicio como para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora también hay que ser veraces en nuestro servicio en la congregación. Si Dios, estoy hablando en el asunto de la iglesia. Qué importante es que seamos verdaderos en nuestro servicio. Número 1, de adorar a Dios. Sé verdadero en tu adoración a Dios.
Qué importante es que seas un creyente que adora a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los salmos, si algo nos exhortan, es alabar a Dios por sus grandezas. En segundo lugar, qué importante es ser veraz, mis hermanos, para aprender de su palabra. Si dijiste, hoy vamos a tener un estudio con tus hijos, hoy vamos a leer la palabra, ¿qué crees que tienes que hacer? Leer la palabra. Tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos estudiando la palabra de Dios. Y en tercer lugar, si dijiste, Señor, yo voy a predicar tu palabra porque a mí me la predicaron, ¿qué crees que debes hacer? Predicar la palabra, dar de gracia lo que de gracia has recibido. Así es que, mis hermanos, también ser veraces con aquello que tú dices o te comprometes. Mira, quizá muchos tienen algunos compromisos con banco, algunos compromisos con alguna tienda de autoservicio, etcétera. ¿Cuál crees que debe de ser el deber de un cristiano veraz? Debes cumplir. No dejes que se quede ahí y bueno, el tiempo lo dirá. No, porque va a crecer esa deuda. Lo más sensato es que no tengas deudas. Amén. Así es que si tienes compromisos, debes cumplirlo. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, hemos dicho muchas veces, Señor, si tú me das esto, Señor, si tú me favoreces con esto, Señor, si tú me apoyas con esto, yo te prometo que haré esto? Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos pidieron a Dios, Señor, dame un auto para yo congregarme? Y Dios te lo dio. ¿Y qué has hecho con eso? O cuando le pediste, Señor, mira, si tú me das, yo voy a dar, yo voy a hacer. La pregunta es, ¿lo has hecho? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Pues salir del error. Porque muchas veces decimos, te repito, ay, pues Dios sabe por qué no lo hice. Creyendo que Dios justifica, hermano, nuestra falta de veracidad en nuestras palabras. Así es que como cristianos, mis hermanos, tenemos el reto, estamos desafiados a ser cristianos veraces. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí no es negociable. Señor, tantito. No, no, no. Debemos ser creyentes, mis hermanos, que rodeamos gentes que pueden confiar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Que tú eres un creyente transparente, íntegro, que se puede confiar en tuyo, que eres de confianza. Sin embargo, podemos también caer en la tentación de ocultar la verdad, hermano, a los demás. ¿Sabe por qué? Por miedo, por negligencia o simplemente por intereses personales. Hay gente que se entera de una verdad y no la habla. Otros, pues caen en el error de jurar en vano, usando el nombre de Dios en vano. Y decía un predicador, lo que están haciendo es invocar el nombre de Dios en una simple formalidad. Así es que Jesús dice, ya casi para ir concluyendo, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En otras palabras, hermano, tu palabra, mi palabra debe ser una promesa. ¿Cuántos dicen amén? Santiago en este capítulo 5:12, lo que Santiago nos está enseñando, al igual o por la inspiración de Cristo, claro está, que con o sin juramento simplemente digas lo que quieres decir y lo cumplas. Si tú dices voy a hacer esto, ¿qué debes hacerlo? Hazlo. Pero si dices no, ¿qué debes hacerlo? Pues no. Pero esto no significa que digas, bueno, el pastor dijo que digamos que sí, que nuestro no, no, no. Como yo ya sé que no, yo nunca diré que sí. Porque Dios conoce algo, la intención por el cual tú lo dices. Entonces, este texto también, dice un predicador, puede aplicarse también como prohibición de expresiones innecesarias, mi hermano. Por ejemplo,
te lo juro por Dios. ¿Alguien sigue haciendo esto? Bueno, cada quien. Incluso hasta con los amigos y amigos. No, te lo juro por Dios. Y uno lo toma así con simpleza. Pero pon atención a tus palabras. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuentas. También, hermano, que Dios me castigue si no. ¿Alguien ha dicho eso? Solo para querer creer, para que la gente te crea que lo que estás diciendo es real. No, que me jure, te juro. De ahí salió la canción, ¿recuerdas? Pero te juro por Dios, fíjese. ¿Ya le sonó? Sí, la cantaba José José, hermano. Ya está. Oh, sí, es cierto. El príncipe de la canción, dice el hermano. Era el príncipe de la mentira. ¿Verdad? El príncipe de la mentira. ¿Sabe cuántas veces? ¿Por qué cree? Perdón, nuestra doctrina no estamos, la enseñanza no estamos hablando del príncipe de la canción. Pero ya nadie le creía. Su esposa ya no le creía. ¿Sí o no? No, pero te juro que Dios que ya no tomo. ¿Y cómo terminó? Entonces, mis hermanos, hay mucha gente que hace eso. Que Dios me castigue. Otros, Dios lo sabe. Primero Dios, si Dios quiere. Y estamos utilizando eso por verdad de Dios también. Verdad de Dios, algunos dicen. Te lo juro por nosotros. Hay gente que hace eso. Te lo juro por mi mamá. Te lo juro por mi abuelita. Te lo juro por mi casa. Y a veces hacemos juramentos sin sentido. Y eso es lo que se está prohibiendo, hermano. Hacer juramentos sin sentidos. ¿Para qué? Para dejar un vacío legal o tener la opción de romperlo si estás haciendo mal. Desgraciadamente muchos hermanos requieren juramento por cumplir algún requisito cívico. El cristiano no debería de tener ningún problema de esto, hermano. ¿Qué? Que tengamos que caer a un juramento o, como te mencioné, expresiones innecesarias. Primero Dios, si Dios quiere. Hermano, si tú dices si Dios quiere, cúmplelo. No digas si Dios quiere, porque ya enseñamos, el si Dios quiere es Dios quiere. Así es que no seamos tan simples en decir si Dios quiere, primero Dios y no lo haces. Ahora, la correcta aplicación del principio de Jesús, hermano, es la siguiente: que tú y yo, si decimos sí, repito, ¿qué debe de ser? Sí. Y que tu no sea un no. Pero esto es de una manera honesta, transparente e íntegra. Estás hablando con verdad. O sea, si dices, sí voy a hacer esto, sí voy a hacer esto, esposo, hijos, hermano, Señor, bueno, hazlo. Tienes que ser honesto, transparente e íntegro en tu manera de hablar, en cualquier circunstancia. Mire lo que Jesús dijo a los fariseos en Mateo 12:34. Dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás, ¿qué, hermano? Justificado, y por tus palabras serás condenado. Ahora mire, un predicador en torno a este pasaje de Jesús dijo: como hablan las personas es la prueba más manifiesta de su verdadero estado espiritual. Las personas pecan más con su lengua que de alguna otra forma. Uno no puede hacer cualquier cosa, pero uno sí puede decir cualquier cosa. Así es que, hermanos, podemos notar que no es de extrañarse entonces que Jesús dijera: de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca.
Porque el corazón, mis hermanos, ¿cuántos saben que es el almacén de las palabras? El corazón es el almacén de las palabras. Y de lo que estás lleno, tarde que temprano, tus palabras saldrán a la luz. Si tu palabra está llena de Dios, entonces, ¿y la palabra de Dios qué es? Es verdadera, es veraz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que Dios le dijo a Josué. Vaya conmigo rápidamente a Josué 1:8, por favor. Josué 1:8. Y mire el desafío que le da a Josué. Le dice en el verso, a partir del verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a vuestros padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué, hermano? Para cuidar de hacer conforme a la ley que di a mi siervo Moisés, que te mandó. Recordemos que entre esos mandamientos estaba: no usarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa? Que a lo que Dios le prometas, cúmplelo. Que a lo que al hombre a lo que te comprometes con un hermano, con tu esposa, tus hijos, cúmplelo. Hijos, cumplan con sus padres. ¿Por qué? Porque también dijo Jesús en el quinto mandamiento, ¿cuál es? Hijos, honren a sus padres. ¿Cuántos dicen amén? Y a nosotros los padres, ¿qué nos dijo el Señor? Padres, amen a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Así es que, mis hermanos, dice, sigamos leyendo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente de cuidar. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice, hermano? Y todo te saldrá bien. Verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Dios omnipresente. Eso quiere decir, mis hermanos, que Josué tenía que tener la palabra de Dios ¿en dónde? En abundancia en su corazón. ¿Para qué? Para hablar y ser veraz, ser íntegro, honesto. ¿Cuántos dicen amén? Para que hagamos lo siguiente, Proverbios capítulo 16, por favor, Proverbios 16, a partir del verso 6, mire lo que debemos hacer tú y yo. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, mis hermanos, cuando meditamos en la palabra de Dios, cuando profundizamos en ella, que nos impulsa a tener comunión con Dios a través de la oración, entonces, ¿sabes qué va a hablar tu boca? Verdad. Tú eres un cristiano que serás orientado siempre a hablar verdad. No a ser mentiroso. No seamos mentirosos. Todos estamos en ese asunto. Claro, a todos nos involucra. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo corazón malo y perverso. Pero por eso este corazón, hermano, debe de llenarse de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que salga de nuestro corazón amor a Dios, aborreciendo el pecado. Mire lo que dice Proverbios 16, verso 6. Espérame. No es Proverbios 6, perdón, mi hermano. Proverbios 6. A ver, déjeme ver. Proverbios 6, 16, perdón. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma. ¿Qué, hermano? Los ojos altivos, la lengua ¿qué? Mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Cuando tú y yo, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios, escuche, no es, ay, voy a hacer lo que dice el pastor para que no me... No, espéreme, no se trata de mí, se trata de ti, de tu relación principal con Dios.
Nosotros estamos para enseñarte, pero mira, yo tengo la responsabilidad y obligación de enseñarte. Y tú tienes la responsabilidad y obligación, mis hermanos, de aplicar lo que se enseña. De manera que tú y yo debemos aprender ¿a qué? A aborrecer lo que Dios aborrece. Y si algo aborrece Dios es una lengua mentirosa. Seamos veraces. ¿Cuántos decimos amén? Por ejemplo, yo ya quedé ahora porque se me acercó alguien, me dijo, pastor, es que en este lugar donde estamos trabajando necesitamos ver algunas cosas en el cuarto de arriba. Y yo dije, bueno, mira, yo creo que voy el viernes. Y me quedé así, ahora tengo que ir el viernes. ¿Por qué? Porque tengo que aplicarlo. Y me voy a tener que levantar temprano a ir y checar. Cuando tú quedes en algo, ¿qué tienes que hacer? Mira, hermano, le dices a tu mente, el lunes te tienes que ir a trabajar bien temprano, ¿sí o no? Y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y los que pasan el sábado, y que hay con el domingo. Señor, tú me entiendes. Eres bien verdadero para tus asuntos personales, pero bien falso para tus asuntos espirituales. No, hermano, seamos verdaderos en todo. A Dios, dale a Dios lo que es de Dios y dale al César lo que es del César. Si es que como eres verdadero de tu lunes a sábado y tú tienes un horario o no. Es más, a los que les dicen, si cumples en tu horario, te vamos a dar ¿qué? Un bono de ¿qué? Puntualidad. Espérame, déjame equilibrar, porque luego el Señor me dijo, hey, equilibra. Oh, sí, Señor, amén. Yo entiendo que muchos trabajan en domingo y a veces no se puede, yo lo entiendo. Amén. Y a veces tienes la necesidad de salir con tu familia, eso lo entiendo, pero solo con tu familia. Tú saliste. Amén. Lo entendemos. Yo no estoy diciendo que el que tú no vengas ya pecaste. No, eso es legalismo. Pero lo que sí estoy diciendo, hermano, es que seamos verdaderos adoradores, conocedores y predicadores de la palabra. Porque esos son, entre varios principios para la iglesia, esos son los que más deben sobreabundar en la congregación. Hermanos que adoran, que conocen a Dios y ¿qué más? Y que predican el evangelio. Así es que, mis hermanos, tú y yo debemos formar el ser hombres que tomamos el nombre de Dios con verdad. ¿Cuántos decimos amén? Y no tomamos el nombre de Dios en vano o falsamente. Y termino con el siguiente punto. ¿Cuál? La razón del por qué debemos ser verdaderos. Bueno, dice Santiago, para que no seamos castigados por llevar una vida falsa. Párrafo B del verso 12. Santiago 5:12, hermano. Vaya ahí a Santiago 5:12. ¿Lo tienes? Ahora dice el párrafo B. El párrafo A es, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Para que, ahora aquí viene el segundo punto, para que no caigáis, ¿qué dice, hermano? En condenación. Y ya vimos que Jesús condenó esta acción. Que los que decimos vamos a hacer esto y no lo hacemos. Ahora, mis hermanos, la ley mosaica advertía esto y esto lo encontramos en Éxodo 27. Aquí estaba la ley mosaica que decía, no tomarás el nombre de Dios, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora tú y yo tenemos la responsabilidad de cumplir a Dios nuestra vida espiritual. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que tú eres un padre que debes de instruir a tus hijos? ¿Cuántos sabes que eres responsable de llevarlos a los pies de Cristo? ¿Cuántos saben que tú eres responsable de tener una esposa espiritualmente madura, fuerte? Debes de tener hijos que honran a Dios. Debes de ver que tus hijos se involucran con Dios. Esa es tu tarea, no mi tarea.
Pastor, ¿y cómo lo hago si mi esposa o al revés, mi esposo no son creyentes? Hermano, el evangelio es más poderoso en un creyente. De manera que si tú doblas rodillas, intercedes por tu esposo y por tus hijos, tú verás la gloria de Dios en tu vida y en la vida de ellos. Entonces, mis hermanos, una forma de tomar el nombre de Dios en vano es que juremos fidelidad, vida espiritual a Dios y no nos estemos esforzando por ellos. Tú debes de ver que tus hijos son cada día más como Cristo, no como el mundo. Tú debes de ver que tus hijos aborrecen la música y no se la compartes. Tú debes de ver que tus hijos, hermano, están abrazando ser verdaderos. Ese es el desafío para todos. Yo sigo teniendo 2 hijas y yo no hablo como si yo no tengo estas pruebas. No, mis hermanos, hablo precisamente porque tengo esas pruebas. La solemne advertencia que hace Santiago, ¿por qué es solemne, hermano? Santiago no les está hablando a sus hermanos de una forma para condenarlos. Aquí el asunto de la advertencia del versículo 12 es que los que continuamente, hermano, hacen juramentos o dicen hacer algo y no lo hacen, están blasfemando al santo nombre de Dios. Porque aunque no hagan juramentos explícitos, yo te juro, pero al decir primero Dios, ahí estaré, y no cumples, o incluso Señor, yo me voy a dar a ti, Señor, yo me voy a levantar de temprano, yo voy a buscarte, y no lo cumples, el Señor te escucha. Entonces, hermano, enfrentaremos la condenación o castigo eterno. Así que esta es otra prueba, hermano, de la fe viva, dicen los eruditos, en relación a este texto. Aquellos cuya vida se caracterizan por una norma de mentiras, lo que están haciendo es que están advirtiéndose a sí mismo tener un corazón no regenerado. Alguien que miente una vez y sigue mintiendo. Es más, muchas veces hasta podemos mentir, hermano, mentir al decirle a alguien, por ejemplo, bueno, voy a dar este ejemplo con mucho respeto, pero yo doné todas estas cosas que nos donaron. Yo no me hice el que, yo te lo doy, no, pero donamos a X lugar muchas de estas para piso y se lo dimos a un personaje para que lo entregara al responsable. Pero ¿sabe qué hizo? Fue y le dijo, yo lo compré y yo lo pagué, yo se lo traigo. O sea, se puso algo que, ¿qué, hermano? Que no le correspondía. Eso, hermano, eso no es honesto, eso es mentir. ¿Qué acarrea? Castigo. ¿Por qué? Porque lo que estamos manifestando, incluso con toda ese tipo de condena de mentira, mis hermanos, que estamos y perseveramos ahí. Entonces Juan capítulo 3 dice que los que practican el pecado no conocen a Dios. No ha habido una vida regenerada. Entonces dicen estos maestros de las escrituras, aquellos cuya vida se caracteriza por una norma de mentiras, la advertencia es que no tienen un corazón regenerado. Y la Biblia entonces enseña que los mentirosos, es decir, hijos espirituales del padre de la mentira, hermano, que serán sentenciados al infierno. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:27. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, ¿te das cuenta? Si dijéramos salvo, siempre salvo, entonces miente lo que quieras, al fin que tú ya eres salvo. La salvación
decía alguien, me dijo, pastor, entonces la salvación es condicionada. No, la salvación es un don, es un regalo. ¿Cuántos dicen amén? Pero debes de dar evidencia de ese don de vida. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, el judío, mis hermanos, concluyendo, usaba mal las palabras de Levítico 19:12 que dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Jehová tu Dios. Yo, Jehová. Pensaban que si se juraba sin mencionar el nombre de Dios, no estaban obligados a cumplir con el contenido del juramento. Por eso es que Santiago, mis hermanos, ahora estos judíos que estaban cayendo en ese error, porque muchos judíos estaban trayendo este asunto, y Jesús, al igual que Santiago, frenan el asunto y les dicen, mira, el hecho de que no menciones a Dios en tus compromisos no significa que no debes cumplirlo. Cumple lo que dices. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, mis hermanos. Ahora, fíjate que en sus aplicaciones y implicaciones, mis hermanos, nosotros como cristianos no tenemos necesidad de recurrir al juramento para creer o para que crean tus palabras. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un cristiano que dice, Señor, yo quiero hablar con verdad. ¿Por qué? Porque soy nacido de nuevo. Y porque somos aquellos cristianos que seguimos a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Así es que todos aquellos cristianos, ¿cuántos son cristianos en esta noche? Bueno, debemos ser honestos. Debemos ser íntegros e intachables. ¿Sabes por qué? Por amor a su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Estemos bajo cualquier presión, hermano. Si llega el abonero, ¿qué le tienes que decir a tu hijo? Dile que ahorita salgo, hijo. Dile que me permita. No le digas, dile que no estoy. Nosotros somos creyentes que no necesitamos jurar ni prometer. Somos cristianos que cuando decimos algo, la gente dice, si él te lo dijo, si ella te lo dijo, sí va a cumplir. Así es que, mis hermanos, este es el desafío para todos. Y mira, yo te voy a pedir, deja de pensar en alguien, piensa en ti. Deja de pensar si el pastor, si la pastora, si sus hijas. Hablo de ti, porque ese es mi cargo. Yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijas y me tengo a mí. Hablo de ti como esposa y hablo de ti como esposo, tus hijos. De manera que esto es para todos, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer en esta noche? Bueno, mira, si eres cristiano, cierra tus ojos. Y te digo que cierres tus ojos para que te concentres en ti mismo. Muchas veces hemos dicho que haremos algo y agregamos la palabra primero Dios y no lo hacemos. Bueno, ahora cámbialo. Siguiente pregunta para analizar. ¿Cuántas veces te comprometes algo y quizá importa poco ser responsable con ese compromiso? Siguiente pregunta para examinarnos. ¿Cuántas veces recurres a la mentira cada día de tu vida? Otra pregunta. ¿Tan fácil es para mí mentir cuando la verdad debería distinguirme? Debemos cuidar, mis hermanos, que para incluso zafarnos de algunas responsabilidades o obligaciones tengamos que mentir que estamos enfermos, que estamos en esto o aquellos, para zafarnos de responsabilidades y obligaciones. Nosotros debemos ser gente consistente, coherente, que somos llamados cristianos. Así es que dile, Señor, en esta noche, perdóname si he faltado
con esta mala actitud. Perdóname, Señor, que aunque no he jurado, no he tomado tu nombre en vano, he caído en algunas expresiones cometiendo el error. También debo de cuidarme, Señor, de decir sí y no lo hago, pero también de cuidarme de no lo voy a hacer y termino haciéndolo. No, tú dices que yo diga sí y sea sí. Si es no, es no. Y esto viene a mi mente, Señor, para que nosotros cultivemos una vida de honestidad y de integridad. Ayúdanos, Dios, para que en cualquier situación o circunstancia mi corazón, Señor, revele que realmente somos tus hijos. Somos cristianos confiables, cristianos veraces, íntegros, que la gente pueda confiar en nosotros, Señor. Si vivimos como tú lo pides, entonces somos hijos genuinos, intachables, pero no significa sin errores, Señor. Yo no estoy hablando de que no cometeremos el error o la falla. El asunto es que si cometo el error, entonces pido perdón. Si pequé mintiendo, entonces te pido perdón. Confieso mi pecado, pido de tu gracia y sigo adelante, Señor, porque todos pecamos, Señor, en cierta manera. No hay ninguno justo, así dice tu palabra. Pero gracias te damos por Cristo Jesús, quien nos ayuda a tener una mente renovada día con día. Así es que tu palabra nos dice que seamos veraces para gloria de tu nombre. Y la iglesia dice amén y amén. ¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas al Señor? Amén. Aleluya. Pues vamos a despedirnos, mis hermanos, en esta noche. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Gracias a Dios porque nos habla.